Auditorías integradas, un modelo práctico. ¿Qué es una auditoría integrada? Es un proceso en el cual se combinan diferentes tipos de auditorías, por ejemplo, las operaciones y las financieras. La finalidad es evaluar los riesgos y controles claves de un negocio. Existen diferentes partes interesadas. El enfoque integrado que abarca los riesgos de todas las partes del negocio. Ejemplo, la tecnología, la reputación y las finanzas. Aclaraciones. Establece un criterio sobre la gestión de riesgo y proporciona un marco normalizado que nos puede ayudar a definir nuestra propia metodología y que tiene por título la ISO 27005 del 2008, Information Technology Security Techniques Information Security Risk Management. También nos dice esta ISO que proporciona una guía para la gestión del riesgo en un sistema de seguridad de la información. Según COSO, nos dice que es la iniciativa de 5 organismos para la mejora de control interno dentro de las organizaciones. El modelo práctico, según la guía del Instituto de Auditores Internos, la IAA. Como vemos en esta figura, tenemos todo el esquema del modelo práctico de auditoría integrada. Nótese la fase de análisis, la fase de evaluación, la matriz de riesgos, la fase de planeación y la fase de ejecución y por último el informe. Todo eso lleva una supervisión continua. En la fase de análisis, los auditores analizan, primero, el entorno, en los cuales se encuentran las estrategias de organización, el enfoque, la misión y visión, el contexto y los procesos. Luego se ven las estrategias, el enfoque del negocio, las acciones para llevar a cabo la estrategia, ¿está alineada al negocio? Luego se ve el contexto, las características de un proceso, servicio o producto, diseño y operación de los procesos, áreas responsables, la importancia, criticidad, canales de comercialización, ejemplo, la banca electrónica o sucursales, eventos de riesgos históricos, evento, causa, registro e impacto. ¿Dónde se registró esta información? ¿Fue mitigado o administrado? Y se realiza la entrevista a los involucrados. Las restricciones. ¿Qué limita? Leyes y normas regulatorias, lineamientos y políticas internas, externas, aplicables al proceso. Clasificación e impacto, sanción ante incumplimientos. El diagrama de proceso nos sirve para reconocer puestos clave, identificar alta dependencia de los activos tecnológicos, conocer los controles de los riesgos identificados, conocer el flujo que siguen los datos y o activos tecnológicos. Como vemos en la estructura del diagrama de proceso, tenemos detalladamente cada actividad con su respectiva descripción. Estas actividades pertenecen a ciertas áreas y cada área tiene su determinado puesto y los controles que se va a realizar. Luego de esto, regresamos a observar nuestro modelo práctico de auditoría integrada. Seguimos con la fase de evaluación. Primero, diagnóstico de control y gestión de riesgos. Se basa en los 8 componentes del COSO ERM. El ambiente interno, el ajuste objetivo, la identificación del acontecimiento, la evaluación de riesgos, respuesta de riesgos, actividades de control, información y comunicación y la supervisión. Debe aplicarse obligatoriamente al menos a la unidad funcional encargada del proceso, servicio o producto. Vemos en el ejemplo de evaluación del componente COSO establecimiento de objetivos. Vemos los insumos para la evaluación, los aspectos claves para la evaluación y sus respectivas observaciones. De los activos tecnológicos, el auditor determina los riesgos a los que está expuesto el activo tecnológico que soporta las diferentes actividades. Considera la sensibilidad de escala de 1 a 5, la vulnerabilidad de escala de 1 a 3, las amenazas de escala de 1 a 3 y la probabilidad de evento, que tiene que ver con la amenaza. Vemos una estructura de evaluación de activos tecnológicos. Se puede observar las vulnerabilidades, las amenazas, la sensibilidad, las vulnerabilidades y las amenazas nuevamente. Evaluación de controles. Los controles mitigan el riesgo. Gestión de riesgo a responsables. En este ejemplo de la evaluación del diseño de los controles, observamos el riesgo, qué nivel de riesgo va a tener, los controles que se identifican y la brecha en los controles. Criterios de impacto y aceptación versus riesgos. Determinar riesgos identificados y aceptados por los directores de la organización. Determinar escenarios posibles. Informe del sistema de control interno y gestión de riesgo. Un listado de los riesgos y controles que están dentro y fuera del alcance del negocio. Tenemos el ejemplo de evaluación de riesgo contra el criterio de impacto alto. Vemos el proceso, servicio o producto. Tenemos el detalle de riesgo, el criterio de impacto y la justificación. Continuando con el modelo práctico de auditoría integrada, a continuación veremos la matriz de riesgo. Luego del análisis, los auditores deben generar una matriz de riesgo. Auditores, jefes y responsables seleccionan áreas de mayor riesgo y se enfocan en riesgos medios y altos. Se aseguran que los controles fueron sometidos a evaluación y que la gestión de riesgo se encuentra en niveles apropiados o no. Tenemos la estructura de la matriz de riesgo. Se observa la fuente, las referencias documentales,
tipo de riesgo, riesgo, nivel de riesgo, la referencia de criterios, controles identificados, la brecha en los controles y los criterios de evaluación. Tenemos un ejemplo de matriz de riesgos. Se observa el proceso de integración del software, los riesgos, la condición, la consecuencia, el efecto, el impacto, la probabilidad y la prioridad. Tenemos aquí nuestra tabla en la cual analizamos las probabilidades: insignificante, menor, moderada, mayor y catastrófica. Estas son las consecuencias. En las probabilidades tenemos a raro, improbable, posible, probable y casi seguro. Esta matriz nos sirve para justamente realizar nuestra matriz de riesgo. Fase de planeación. Una vez que se seleccionan las áreas de mayor riesgo y los controles claves a evaluar a partir de la matriz de riesgo, el equipo de auditores define con mayor exactitud cuáles son los objetivos y el alcance de la auditoría. Al conocer el alcance de la auditoría en una forma más exacta, el líder del equipo confecciona un cronograma de actividades para la ejecución del trabajo con el cual mide los tiempos establecidos para el equipo de auditores y evalúa la efectividad del mismo. Fase de ejecución. En esta fase, basados en las áreas de mayor riesgo seleccionadas, objetivos y alcances definidos, los auditores especializados diseñan y ejecutan las pruebas a los controles. Se recomienda que exista de una forma sencilla un enlace entre las pruebas, controles, riesgos, fuentes de riesgos, proceso activo tecnológico, restricciones y otros, por lo que el diseño de pruebas puede quedar en la misma matriz de riesgos y tener así un mejor control sobre la documentación del trabajo de auditoría. Durante la ejecución de pruebas, el presente modelo recomienda al equipo de auditores documentar cada uno de los resultados de las pruebas y comunicar los hallazgos en la medida que estos se identifican. Los beneficios de comunicar los hallazgos en la medida que se identifican son: mayor agilidad a la hora de presentar el informe final, brindar tiempo para que la administración atienda los hallazgos del equipo de auditores durante el transcurso de la auditoría, desarrollar planes de mitigación más reales. El comité de auditoría y los directores miembros de la junta directiva y del comité de auditoría valoran las medidas de control adoptadas por la administración para mitigar el riesgo presentado en los hallazgos. Comunicación más fluida entre el equipo de auditores y la administración. Una gestión de riesgos más efectiva. Supervisión continua. El presente modelo recomienda establecer una supervisión continua en cada una de las actividades de las fases propuestas, aunque pueda ser ejercida por fase y no por actividad. La idea de establecer la supervisión del trabajo con base en cada una de las actividades se fundamenta en que a la medida que el trabajo avance en sus actividades, un error de enfoque o entendimiento ocasionaría reproceso, investigaciones adicionales, ajustes de las demás actividades, ocasionando un impacto significativo en el tiempo a invertir en la auditoría integrada. Conclusiones. Una auditoría integrada exitosa depende de un modelo práctico y fiable a seguir por el equipo de auditores. En este artículo se describe un modelo práctico y fiable como herramienta para las unidades de auditoría interna al momento de ejecutar auditorías integradas, enfocándose en eliminar la duplicidad de esfuerzo, abarcar los riesgos y controles claves, entre otros.